Bueno, vemos a donde habíamos llegado, que era Irigoyen, ¿sí? Habíamos dicho que durante el gobierno de Irigoyen, él tiene que enfrentarse a que las dos cámaras están contra sí, son conservadoras todavía, ¿sí? Y que además tiene que pasar, él está en el medio de la Primera Guerra Mundial, asume en el 16, o sea que la guerra está a pleno, la Primera Guerra Mundial. Y eso, como dijimos, retrae muchísimo a la economía. Y por ende, los conflictos sociales se agudizan, ¿sí? ¿Quiénes son los grupos, digamos, que son representativos en este momento? Vamos a tener, y más destacados van a ser el anarquismo, que son generalmente representados por los inmigrantes que no tienen participación política porque no son nacionalizados argentinos y que están en contra del Estado, de los militares, de la iglesia y de todo, ¿sí? Generan disturbios ocasionales, digamos, justamente en contra de, digamos, de todas estas autoridades. Por otro lado tenemos tanto el socialismo como el comunismo, ¿sí? El socialismo cree en la participación dentro del Estado y la transformación de las cuestiones desde dentro del Estado. Tanto el socialismo como el comunismo tienen una visión más bien digamos, integral del ciudadano y buscan, digamos, los derechos de las clases más populares, pero el comunismo es un poco reacio a la participación dentro del Estado, mientras que el socialismo, digamos, como que comulga con la idea de las transformaciones desde dentro, ¿sí? Es decir, formando parte de las cámaras o desde el Estado, ¿sí? Tiene muchas ideas innovadoras porque ellos, especialmente el socialismo, tiene una gran fuerza en Europa y en Inglaterra, y eso va a hacer que muchas de esas ideas lleguen acá a la Argentina. ¿Cuál es el problema del socialismo? Que el socialismo no tiene un peso muy importante porque, digamos, se basan en muchos de sus principios en el trabajo urbano, es decir, en los obreros, y acá en la Argentina no había una gran masa de obreros, ¿sí? Para el comienzo de la presidencia de Irigoyen. Entonces, digamos, como que la fuerza y la repercusión que tiene es muy escasa y básicamente queda limitado a un poquito de sectores acá en Buenos Aires. Y por otro lado, el socialismo igualmente nace desde la clase media, es decir, el socialismo está compuesto en general por mucha gente de clase media, muchas veces hijos de inmigrantes que estudian, van a la universidad y que tienen esa conciencia social que, y bueno, hablan, que busca la transformación desde dentro del Estado. El comunismo es un poquito más aguerrido, si queremos, y está compuesto por diferentes, digamos, facciones. El socialismo también, pero el comunismo es, digamos, un poco más combativo. Y después está la UCR, que estaba ya a esta altura dividida, con esta visión media paternalista de Irigoyen, digamos, por un lado el personalismo y el antipersonalista, los que estaban con Irigoyen y los que no estaban con Irigoyen. En general eran los conservadores que habían estado lo que buscaban es justamente los conservadores que estaban en contra de esa actitud del Partido Autonomista Nacional, pero que no están de acuerdo tampoco con esta actitud de Irigoyen. A Irigoyen le toca enfrentar, primero estamos en la guerra, dijimos retracción económica, no olvidemos que Argentina es productor de materias primas, teníamos una relación prácticamente unilateral con Inglaterra, es decir, nosotros vendíamos carne y ellos nos venden carbón, hierro, y para las vías, y carbón, hierro y los trenes. ¿Sí? Esa era la relación. El tener más del 50% de nuestra producción basada en un país solamente es un tanto riesgoso, más después que empezó la guerra. Y que Inglaterra participa activamente. Por otro lado, hubo guerra submarina durante la Primera Guerra Mundial. Fue la primera vez que hubo guerra submarina. Y eso genera que las conexiones, que los barcos y que el intercambio de productos se hiciera prácticamente imposible. Entonces eso genera una retracción económica y lentamente se produce una pequeña, muy leve y sutil sustitución de importaciones. ¿Qué significa? Que muchas de las cosas que venían de afuera, como no se pueden producir acá, que venían de afuera, como no se pueden traer, se empiezan a producir acá. Eso es lo de la sustitución de importaciones. Bien, a Irigoyen le toca enfrentar unos cuantos situaciones sociales conflictivas desde diferentes ángulos de clase media y clases populares, pero digamos como que en realidad que encontraron en el gobierno de Irigoyen, digamos, como la posibilidad de manifestarse, pero además muestra o sea, para que estas cosas se produzcan es porque ya venían desde antes, y es como que en realidad
digamos, estallan en esta situación, pero digamos como que muestran un cansancio social muy importante, ¿sí? Por un lado es la reforma universitaria, es una reforma más bien que, que de clase media, digamos, de la clase media, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los hijos de inmigrantes, muchos de ellos, que forman parte de la universidad. La universidad estaba compuesta por conservadores, profesores conservadores, planes de estudio antiquísimos, bueno, y un montón de cuestiones. Los alumnos no podían participar de la universidad, de su gobierno. Entonces esto, lo que se plantea es una transformación, un cambio. Esto nace desde la Universidad de Córdoba y se exporta, digamos, a toda América Latina. Hay una necesidad de transformación desde dentro de la universidad, hay un reclamo por parte de los estudiantes de la necesidad de participación dentro de lo que es el gobierno estudiantil, ¿sí? El gobierno dentro de la universidad. Y por otro lado, que los planes de estudio sean modernizados y que no importa de dónde fuera el profesor, ¿sí? Que si era radical puede ser radical, si fuera del partido que es comunista o socialista, no importa, ¿sí? Todo esto va a tener una gran repercusión, especialmente en la clase media y en la clase alta, que eran como las dos grandes clases, entre comillas, que se estaban enfrentando en esta situación, con el triunfo obviamente digamos, de los planteos de los estudiantes y repercusiones en toda América Latina. Otro de los grandes conflictos que tiene que enfrentar el gobierno de Irigoyen, y además muy fuerte, porque se produce ni más ni menos que acá en Buenos Aires, no hay que olvidarse que nosotros somos, o sea, parece que el mundo gira acá en Buenos Aires, entonces esto tiene una repercusión muy grande. Es un conflicto que se produce entre el año 21 y el año 22, en el cual, digamos, la metalúrgica Bacena, que se encuentra en donde es actualmente Pompeya, ¿sí? Reclaman los trabajadores cuestiones elementales tales como 8 horas de trabajo y no que los tengan 1.000.000 de horas trabajando, ¿sí? Tan sencillo como eso, descanso dominical, que las mujeres y los chicos esté reglamentado el trabajo, cosas que hoy las vemos y uno lee y dice, no se puede creer que haya llegado a esa situación. Sí, ni siquiera esos derechos estaban posibles para estas personas. Entonces se es un reclamo muy importante de los trabajadores de manera pasiva, ¿sí? Pacífica, pero se llama rompehuelgas, se generan unas situaciones violentas con la matanza de cientos de empleados, de trabajadores, de obreros. Y esto va a tener una repercusión muy grande y digamos, una conmoción muy grande hasta mismo dentro del gobierno, que va a generar, digamos, la necesidad de hacer hacerlos presentes los reclamos de los trabajadores. No hay que olvidar igualmente que las cámaras estaban manejadas por el conservadurismo, entonces Irigoyen también, al imponer estos principios, le cuesta muchísimo llevarlos a cabo. Otra de las situaciones conflictivas va a ser la situación de la Patagonia Rebelde y la Forestal, que tienen como un origen común. Son peones ambos, en ambos casos, que viven en situación casi de esclavitud. Cuando uno lee los reclamos que ellos hacen, como tener una hora, en el caso de las Patagonia, para higienizarse, uno se da cuenta la situación de precariedad en la que estaba viviendo esta gente, ¿sí? No tenían ni cama para dormir, dormían en las mismas haciendas con los animales. O sea, es terrible la situación en la que vivían. También se llama aparte del ejército la policía, para que responda, actúe y rompa esta actitud de los peones, y esto va a tener la cantidad de muertes que se producen, una repercusión social muy grande. La otra es la forestal, que tiene un origen común, digamos, esa cuestión como de vida casi de esclavitud, y también pasa exactamente lo mismo, digamos, reclamos sociales sin necesidad, o sea, la libertad, o sea, en este caso en la forestal, era el reclamo de este trabajador del Chaco del Quebracho, Colorado, que querían irse a Salta y a Jujuy porque había mejores posibilidades de trabajo. El gobernador y el dueño de la forestal prohíbe esta situación, muere y mata gente, ¿sí? Y esta situación de violación total de los derechos humanos, hace de los derechos de los trabajadores, hace que se genere una situación muy violenta, con muchas muertes, y que también tenga una repercusión muy grande desde el punto de vista social. Bueno, como obviamente vemos, Irigoyen fácil no le tocó. Después de él sube Alvear, que es un antipersonalista, ¿sí?
En principio era amigo de Irigoyen, pero luego por la actitud de este, decide alejarse un poquito del Estado. Y bueno, Alvear le toca más fácil, porque Alvear tiene el viento de cola, como se dice, porque había terminado ya la Primera Guerra Mundial y porque la economía está un poco más estable, algunos lineamientos económicos, sociales pudieron llevarse a cabo durante el gobierno de Irigoyen, y Alvear, por ser conservador, pero formar parte del Partido Radical, logró algunas reglamentaciones que habían sido planteadas por Irigoyen y que no pudo llevarlas a cabo. Después del gobierno de Alvear, un gobierno en el cual se le da muchísima importancia a la cuestión cultural, más que política y social, asume Irigoyen nuevamente, toca nuevamente un momento muy complejo, que es el crack del 29, y es depuesto en el año 1930 por el general Uriburu. Bien, y hasta acá terminamos este otro videíto, y bueno, en el otro continuaremos con Uriburu para adelante.